Muy buenas a todos, somos David Lavilla y yo, Víctor Sánchez, y os vamos a presentar el siguiente tema de investigación, que es empresa informativa y gamificación en la pandemia, una aproximación hacia el conocimiento de la interactuación del prosumer en las plataformas virtuales. Lo primero de todo, agradecer la posibilidad de presentar esta ponencia en el Congreso Digital y sobre todo su asistencia aquí. Esperemos que le resulte una charla bastante fructífera. En primer lugar, bueno, siguiendo un poco la idea del título, vamos a hablar del objeto de estudio, que en este caso es la gamificación, y cómo se aplica a la empresa informativa. Digamos, partiendo de un contexto actual de pandemia y de situación un poco complicada, pero de aplicación de las TIC, digamos, al entorno actual, ¿no? Un poco cómo se ha aplicado esa gamificación en la empresa informativa en ese entorno de las tecnologías actuales. Para ello, pues proponemos una pregunta de investigación, que es si la empresa informativa se ha visto beneficiada por el aumento del consumo digital, y a partir de esa pregunta, pues surgen dos preguntas adyacentes, que sería si el consumo del contenido, el consumo de contenido de otras plataformas puede influir en el devenir de un medio de comunicación, y también si se puede adaptar la empresa informativa a las nuevas exigencias lúdicas de un usuario que cada vez demanda más jugabilidad, digamos, a los nodos en los que se conecta, ¿no? Pues partiendo de esa pregunta de investigación y de las otras dos que surgen a partir de la primera, proponemos la siguiente hipótesis, que es la gamificación en los soportes digitales produce un efecto motivador en el prosumer y genera engagement. Por tal motivo, la empresa informativa, tras el confinamiento, puede contar con un aliado tecnológico para que sus usuarios se encuentren más cómodos en el nodo mientras se conectan. Y como en muchos, digamos, en los procesos de investigación, pues a raíz de esa hipótesis surgen unos objetivos vinculados, que en este caso son conocer el término de gamificación, es decir, una definición, ¿no? Y cómo se aplica al contexto de la información, examinar el uso que ha hecho el prosumer o que ha realizado el prosumer de las plataformas digitales durante y poco después del confinamiento, y averiguar también si la motivación del juego puede aplicarse al uso lúdico de una plataforma de periodismo multimedia. Partiendo de esa base, nosotros empezamos ya con un marco teórico en el que empezamos introduciendo con el concepto de muchedumbre solitaria de Riesman, en el que hablamos un poco de la pérdida de libertades y derechos no individuales en pro de un beneficio común, que en este caso es muy aplicable al contexto de la pandemia, ¿no? Y también aplicable a toda esta implementación de la gamificación en la empresa informativa y de los distintos procesos de aplicación de las TIC. También hacemos referencias a otros autores como Cars, en el que hablamos un poco de la pérdida o riesgo, ¿no?, de la pérdida del juego, sobre todo, digamos, en este ambiente un poco pandémico, ¿no?, y de dificultades sanitarias. El juego es un poco la gamificación lo que rige todo el desarrollo de la investigación presente. Hacemos referencia a una serie de estudios previos, como es el de la Asociación Española de Denunciantes, en el que habla de un incremento de en torno a un poco más del 5% en el volumen de empresas publicitarias, ¿no? Ese incremento que ha habido en la creación y desarrollo de esas empresas. También en otras fuentes como la Fundación BBVA, en el que habla, pues, del aumento, ¿no?, exponencial de la aplicación de las TIC, sobre todo desde el contexto de pandemia y el inicio del confinamiento en su día, y cómo esas nuevas tecnologías se han ido implementando, sobre todo en los procesos de gamificación, que a día de hoy están muy vinculados a lo que llamamos el metaverso, la realidad aumentada, la realidad virtual, que posteriormente analizaremos de manera más detallada. También tenemos que hablar, pues, no solo del contexto de la pandemia, sino de la guerra de Ucrania, que también esos dos, digamos, sucesos van a hacer un poco los que están provocando el aumento de los anunciantes y de la publicidad en general, y también un poco del avance de los medios de comunicación en el poder adquisitivo. Es decir, ese aumento presupuestario es un poco lo que retroalimenta también el desarrollo de la gamificación y cómo se aplica a las empresas informativas, ¿no? También, por supuesto, llama bastante la atención el uso que han dado de la información los usuarios durante la pandemia, un poco la búsqueda, ¿no?, de conceptos relacionados con el COVID. También, por supuesto, cómo han utilizado las redes sociales, en general la ciudadanía, como medio de información, que si bien es cierto que pues, ha tenido un porcentaje bastante reseñable, no lo consideran como un sitio, un medio muy fiable, pese a que buscan mucho ahí. Desde luego también hablamos un poco en el informe llamativo de la televisión pública privada sobre precisamente ese grado de fiabilidad, ¿no?, de confianza. Al fin y al cabo, si tomamos en referencia juegos clásicos como el ajedrez
o algunos más actuales como el Escape Room, incluso aquellos que aplican las tecnologías como puede ser Pokémon Go o los Sims, ¿no? Mediante ese metaverso, la realidad aumentada, pues vemos un poco cómo la gamificación es algo que está en progresivo desarrollo, ¿no? En desarrollo constante y aplicado por las empresas informativas. También hacemos referencia a otro de los autores importantes en esta investigación, que es el filósofo coreano Byung-Chul Han, que habla un poco del concepto de autoexplotación voluntaria, muy vinculado a las redes sociales como TikTok, Twitter, Facebook, pero también aplicado perfectamente a un concepto de gamificación como puede ser Pokémon Go, es decir, los usuarios se autoimponen, ¿no? Como si fuera un trabajo el desarrollar esa gamificación o la creación y producción de esos contenidos, y es un poco lo que produce esa idea de autoexplotación. Por otro lado, también hablamos del círculo mágico, muy aplicable al metaverso, que es un poco ese círculo de confianza en el que se unen todos los usuarios y podemos ver un poco cómo hay una cooperación y coordinación entre sus usuarios dentro del mismo grupo. Y acercándonos ya, hablando del proceso de gamificación, ¿no? Y de ludificación, hablamos de una definición de juego, podemos académicamente definirlo como una acción u ocupación libre que se desarrolla dentro de unos límites temporales y espaciales determinados, según unas reglas absolutamente obligatorias, aunque libremente aceptadas. Y luego la acción que tiene su fin por sí misma y va acompañado de un sentimiento de tensión y alegría y de la conciencia de ser de otro modo que en la vida corriente. Ya profundizando estos conceptos, pues le voy a dar paso a David para que siga comentando un poco este marco teórico aplicado a la gamificación. Bueno, gracias, Víctor. Pues una vez que tenemos ya ese concepto de gamificación, vamos directamente a Jim McGonigal, que establece 4 características de interactividad que hace que ese usuario o ese nuevo prosumer no sea solamente un consumidor proactivo, sino también lúdico. El primero de esas características es que el juego debe tener un objetivo, ¿no? Porque obviamente si puede estar informado de una manera más interactiva el usuario gamificada, pues se va a generar mucho más engagement entre la empresa y el usuario. Y en el segundo punto podría ser que el juego, cuanto más normas o reglas predefinidas tenga, más acción o más determinación va a tener ese círculo mágico del que hablaba Víctor. En tercer lugar, ese contexto o esa acción de la que hablaba McGonigal habla de que el juego siempre debe de ofrecer un feedback constante y ver que el usuario está en continua progresión. Y en cuarto lugar, que los juegos, según Jim McGonigal, tienen una participación voluntaria. Esa participación voluntaria, gracias a ella, pues los consumidores conocen desde el comienzo de su interactividad las herramientas, las normas y el manejo y el feedback constante del juego. En ese sentido, vamos a aplicar dos conceptos de gamificación o dos teorías sobre la gamificación, dos conceptos clave. La primera habla sobre la gamificación, que es la aplicación de los recursos de los juegos, el diseño, las dinámicas, los elementos, en contextos no lúdicos para modificar comportamientos de los individuos mediante la motivación. De otro lado, vamos a hablar de que la gamificación, por su parte también, o el uso de los elementos de la gamificación, de los diseños propios del juego, generan contextos lúdicos de los que no son lúdicos. O sea, vamos a recoger acciones lúdicas para establecer elementos más propios de la empresa informativa, más aplicados a la empresa informativa. Así pues, siguiendo la pauta de la obra Fundamentos de Aplicaciones, sobre la gamificación existen dos tipos de motivación, la intrínseca y la extrínseca. La intrínseca viene dada por el yo y la extrínseca viene dada por el propio juego o por la manera en la que se interactúa con la propuesta. Esa acción de lúdica da como concepto a 4 acciones de automotivación. La primera sería, o si siguiendo ese modelo RAM, la primera sería la relatedness, que es la manera en la que interactúan los individuos, la manera más social del juego. La segunda sería la autonomía, es decir, que vamos a ver en este caso sería, vamos a ver qué libertad tiene el propio prosumer para vincularse a ese sistema lúdico en el momento en el que él lo decida.
Vamos a ver la siguiente parte, que sería la tercera parte, que sería la maestría, que estaría la sensación que experimenta una persona mientras va adquiriendo conocimiento, y la siguiente, que es purpose, que es la finalidad, que va haciendo referencia a la necesidad que tiene el prosumer de interactuar en ese espacio lúdico propuesto por el propio. Una vez que tenemos esto, vamos a ir hacia qué pasos o cómo podría ser esa pequeña aproximación a la nueva transformación que puede vivir la empresa informática. Esa propuesta vendría encaminada, por supuesto, por la puesta en escena de los juegos masivos, es decir, cómo están jugando los juegos masivos en la calle o están interactuando dentro de las plataformas, y de esa manera de interactuación o esa manera lúdica que tiene el individuo, vamos a aplicarla a la empresa informática. También vamos a ver cómo Byung-Chul Han, dentro de la sociedad del rendimiento, ve, o como ha dicho Víctor anteriormente, cómo el prosumer cada vez desea más interactuar de una manera más proactiva con la información por esa autoexplotación voluntaria, ¿no? con el propio juego. Facebook, Instagram, ahora Meta, estamos viendo TikTok, estamos viendo cómo esas herramientas están generando todavía más interactividad, más conexión. También el metaverso y la aplicación, esa amplificación del espacio inmersivo, que ya es un hecho, y vemos cómo a lo mejor la empresa informativa tendría la necesidad de adentrarse y observar cómo está interactuando, cómo está haciendo interactuar el individuo, o va a interactuar en el futuro con Meta en la plataforma de Mark Zuckerberg. Y además de ese metaverso, también, según McGonigal, como hemos visto que hay una participación voluntaria, sería necesario ofrecer una nueva alternativa de interactividad hasta la que se está conociendo hasta ahora. Y además, si aplicamos ese modelo RAM a la nueva gestión de la información con la empresa informativa, vemos que Andrei Marcevsky puede generar espacios lúdicos altamente motivacionales que harían que los participantes estuvieran mucho más cómodos dentro de su grupo. La propuesta sería la primera, o después de esa propuesta vemos cómo generar en una primera parte la formación y la relación de los individuos más socialmente. La segunda parte sería la manera de aumentar la libertad dentro del prosumer para vincularse al sistema lúdico que establece la empresa informativa. La tercera parte sería el modo de buscar las sensaciones en el prosumer para dar a entender que está desarrollando nuevas habilidades mientras está informando. Y la cuarta y última sería buscar siempre la finalidad del sitio, que tenga unos objetivos claros, sencillos y que sean alcanzables. Mismo ya, para finalizar, vemos varias conclusiones de este estudio. En primer lugar, que la muchedumbre solitaria de la que habla David Riesman propone la visión de un individuo que, si bien está interactuando colectivamente, sí que está interactuando solo, o sea, que realmente está solo, ¿no? Deambula solo. Que la empresa informativa, como todos los negocios digitales, puede beneficiarse de este hecho, aunque luego veremos que también, obviamente, puede ser muy poco sostenible. La segunda es que la pandemia ha acelerado la transformación digital y la empresa informativa está teniendo que adaptarse a las nuevas necesidades lúdicas que está manteniendo el usuario. Hemos visto los datos que ha estado al principio. En tercer lugar, se detecta que el mercado publicitario, como ha observado Víctor al principio de su disertación, ha visto que el mercado publicitario puede aumentar debido a que el usuario cada vez está más conectado y es mucho más interactivo. Y en cuarto lugar, también porque se puede observar que la demanda de contenido es mucho más proactivo y podría ser un reclamo para el prosumer, ¿no? Intentar generar su actividad dentro de espacios lúdicos. En quinto lugar, porque la gamificación es importante y la empresa informativa debe estar al tanto de esas nuevas tendencias, no solo para asimilarlas por intuición, sino también por observación de otros nodos. En sexto lugar, porque los prosumers están generando de manera casi instintiva y natural comunidades en los medios de comunicación, aunque parece que no nos estamos dando cuenta, porque la empresa informativa todavía no es muy consciente de ese hecho. Y en sexto lugar es porque es preciso que la empresa informativa cada vez sea más consciente de ese cambio de paradigma que está sufriendo esta sociedad. No obstante, también tiene que ser consciente de que ese cambio de paradigma puede ser negativo. Así que a lo mejor todo esto debemos estudiarlo, a lo mejor en otra nueva investigación, para saber cuáles serían los aspectos más nocivos que podría tener el individuo en esta investigación. Así que nada, bueno, quedamos atentos a vuestros
vuestros comentarios durante el congreso y nada, damos las gracias por estar ahí. Muchas gracias.